Buen día, enanitos, bienvenidos a su clase de historia del día de hoy. Hoy vamos a iniciar una nueva etapa en la historia de México. En todo lo que hemos visto desde el principio, el día de hoy vamos a tocar uno de los parteaguas de nuestra historia, una fecha súper conmemorativa. Bueno, todavía no vamos a tocar la fecha, pero vamos a empezar a introducirnos en lo que fue la independencia de México. Ese es el tema del día de hoy y vamos a ver específicamente las causas de la independencia. ¿Cuáles fueron las cosas que motivaron a todas estas personas a rebelarse contra la corona española y luchar por sus derechos? Antes de iniciar con esta clase y explicarles cuáles fueron las 4 causas que impulsaron el movimiento de independencia, nada más quiero recordar que en las clases anteriores estuvimos viendo cómo era la organización política del virreinato, cómo eran las actividades económicas que ellos tenían, más o menos en qué consistían. Y en los cuestionarios que ustedes estuvieron llenando, las preguntas que les hice por ahí, habíamos quedado en que las personas que vivían en Nueva España no estaban contentos. Recuerden que vimos la clase pasada los levantamientos, los motines y las rebeliones, donde ya había ciertos grupos sociales que se estaban rebelando en contra del gobierno de la Nueva España, que no estaban conformes, ya sea por tierras, por comida, por leyes, por posesiones, por dinero. Había múltiples causas entre la población que los hacía estar en desacuerdo con la corona española. Sin embargo, vamos a ver cuáles fueron las causas fuertes que iniciaron el movimiento de independencia. No fueron las únicas, como les menciono, había otras cosas que diferentes grupos de personas tenían en contra de la corona, pero estas fueron las 4 que le dieron el empujoncito, como que a partir de estas 4 dijeron, no, ya no podemos soportarlo más, vamos a aprovechar estas oportunidades que se nos presenten para ir y rebelarnos contra la corona española y conseguir nuestra libertad. Entonces, causa número 1, el pensamiento ilustrado. Fíjense bien en los siglos que estamos viviendo. Entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, que estamos hablando más o menos de los finales de 1700, de los años 1700 y los principios de 1800, surge un movimiento en Europa que se llamó la Ilustración o el pensamiento ilustrado. ¿De qué se trataba este movimiento? Aquí es donde entra toda la gente inteligente, todas las personas que empezaron a estudiar y que empezaron a apegarse un poco más a lo que decía la ciencia, a lo que decía la razón, y dijeron, no, nosotros ya no vamos a hacer las cosas solamente porque un rey nos lo esté diciendo, necesitamos explicaciones, o ya no nos vamos a creer las cosas que nos dicen las personas de la Iglesia Católica nada más porque nos las están diciendo. No, nosotros queremos pruebas, queremos ver hechos científicos, queremos que nos den razones. Entonces ellos empiezan a cuestionar muchas de las instituciones que ya estaban en Europa y no cuestionarlos de mala manera. No era solo que se les ocurrió que ya no los querían, no. Simplemente querían que tuvieran razones reales, razones científicas y comprobables de todas las cosas que les decían. Entonces, como nosotros estábamos gobernados por España, todos estos movimientos del pensamiento, corrientes del pensamiento que se movían en Europa, en algún momento terminaban también acá en la Nueva España, porque recuerden que nosotros teníamos barcos que iban y venían, gobernadores, el rey, el virrey que daba órdenes. Entonces todos los movimientos sociales, culturales y de pensamiento, las corrientes del pensamiento también nos llegaban hasta acá, hasta nuestro continente. Entonces, cuando surge este movimiento del pensamiento ilustrado, lo representé aquí con un monito que tiene un foquito en la cabeza, porque la ilustración es el símbolo que utiliza, no un foco, utiliza más bien la luz. Es como, ¡wow!, fuimos alumbrados. Entonces estábamos en la oscuridad y ahora podemos ver. Por eso siempre en la ilustración se utilizan velas o foquitos o cosas que representen lámparas, luz, para representar el concepto. Entonces, por eso lo puse así, para que ustedes lo vayan identificando también. El pensamiento ilustrado, cuando llega aquí a la Nueva España, dijeron ellos, no, pues sí es cierto, a ver, ¿por qué vamos a pagar tributo así nada más? ¿Por qué vamos a dejar que nos den órdenes así nada más? ¿Por qué tenemos que hacer todo lo que la Iglesia Católica nos dice? ¿Por qué tenemos que hacer esto y aquello? Entonces empezaron a cuestionarse todas las instituciones que estaban establecidas y dijimos, queremos razones. Ese no fue la única razón, no fue la única causa. Aparte de esa, ellos, bueno, vamos a ver ahorita después cuáles fueron las otras cosas que los motivaron, pero esa fue una de las primeras. Entonces, punto importante aquí, los inicios del movimiento de independencia nacen en la razón. Todavía no hacían nada
pero ya estaban ellos pensando, oh, yo creo que esto no está bien, yo creo que esto no debería funcionar así. Todos los movimientos sociales, chicos, siempre inician en la razón, en el razonamiento de las personas, empiezan a cuestionarse las cosas, empiezan a cuestionar a las autoridades y todo dentro de su cabeza, antes de que hagan cualquier cosa, empiezan ellos solitos a trabajar, luego lo platican con alguien y resulta que esa persona también pensaba lo mismo. Entonces poco a poquito estas ideas se fueron compartiendo entre los pobladores y dijeron, algo está mal aquí, tenemos que solucionarlo. Punto número 1, el pensamiento ilustrado. Vamos a ver la segunda causa. Segunda causa, las reformas borbónicas. ¿Qué fueron las reformas borbónicas? A finales del siglo XVIII, a finales de 1700, chicos, se instituyen, o más bien la Nueva España instituye una serie de leyes que se llamaron reformas borbónicas. ¿Qué es lo que decían estas leyes? Estas leyes decían cosas como lo que mencionábamos la clase pasada, por lo que se quejaba Martín Cortés, como que les empiezan a quitar derechos a los criollos, que dijeron, no, ustedes ya no pueden heredar. En ese momento todavía había criollos en el poder, es decir, los criollos, recordemos que tenían sangre española, papá y mamá españoles, pero habían nacido en la Nueva España. Entonces, ellos todavía podían tener funciones de gobierno, podrían trabajar a lo mejor en los ayuntamientos, pero cuando se estipulan las reformas borbónicas, dijeron, ya no queremos que haya tanto criollo, mejor vamos a tener puros españoles, que todos los puestos altos y que todos los puestos de gobierno solamente los manejen los españoles. A lo mejor se puede haber uno que otro criollo, que nacieron aquí en América, en la Nueva España, pero que la mayoría de los puestos que tienen mucha autoridad los manejen personas que nacieron en España. Entonces, pues claro que los criollos se molestaron, aparte de que ya les habían quitado las herencias, aparte de que les habían quitado tierras. Entonces empiezan a decirles, no, ustedes tampoco ya no van a poder participar en la política del país, ya no van a poder tomar decisiones ni tener puestos altos. Pues ellos dijeron, oye, pero si yo también tengo sangre española, ¿qué tiene de malo que haya nacido aquí? Al contrario, si yo conozco mejor este lugar que los españoles que puedan mandar de allá, porque yo crecí aquí, yo sé cómo se desenvuelven las personas, etcétera, etcétera. Ellos tenían todos sus argumentos para decir que también se merecían ese lugar. Sin embargo, solo por el hecho de no haber nacido en España, les empezaron a quitar privilegios. Entonces, ya teníamos toda una serie de personas que estaban cuestionando cómo funcionaban las cosas. Luego, aparte de que se empezaron a cuestionar, les quitan todos sus privilegios con las reformas borbónicas. Ya llevamos 2 causas. Vamos a ver qué más pasó. En el año de 1789 tenemos un hecho histórico. Este hecho, fíjense bien, no pasó en Nueva España. Esto pasó en España, en Europa. No pasó aquí en América donde estábamos nosotros. Sin embargo, tuvo muchísima influencia en nuestra independencia. Y vamos a ver ahorita por qué. ¿De qué les estoy hablando? De la invasión napoleónica a España. Llega Napoleón, invade España como una guerra, llega, se mete, invade y entonces le dice al rey Carlos VII, si no me equivoco, le dice, ¿sabes qué? Tienes que dejar la corona, tu hijo también tiene que renunciar a la corona, porque recuerden que cuando un rey moría, automáticamente su hijo primogénito, el primero que había nacido, era el que se quedaba con la corona, era el nuevo rey. Entonces Napoleón llega, los quita del poder, pone a su hermano que se llamaba José Bonaparte, lo pone como rey. Entonces, cuando le pasa esto a España, que fue como su golpe de estado, recuerden que España nos dirigía a nosotros. Entonces, si España se debilita, obviamente también nos influye acá en la Nueva España, no tan directamente como pasó allá en Europa. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un rey y porque estábamos muy lejos y pues todavía no había llegado Napoleón hasta acá, no nos habían atacado a nosotros directamente. Sin embargo, si el sistema político que nos gobernaba allá lejos se estaba tambaleando, también tarde o temprano nos iba a afectar a nosotros. Entonces, como España en ese momento estaba pasando por una situación de crisis, estaba débil porque los habían invadido, porque estaban en guerra, porque los tenían sometidos al rey y a su hijo, fue como nuestro momento perfecto para decir, ahora sí, España está débil, podemos atacar. Empezaron, fíjense bien cómo van maquinando todas las cosas las personas que estaban ahí en Nueva España, ¿no? Primero el pensamiento, luego las leyes que les empiezan a quitar privilegios y luego España en Europa, el rey y todos se debilitan, dicen, como que esto se está acomodando para que tengamos una independencia. Y vamos a ver el último punto y el más importante. De este punto detona toda la bomba y dicen, nos vamos a independizar, nos vamos a rebelar de la corona española. Y el último punto se le dice el nacionalismo
criollo. ¿Qué era el nacionalismo criollo? La palabra nacionalismo está así como medio extraña, pero se refiere, chicos, a el sentimiento de que tú perteneces a una nación, a un lugar. Yo, por ejemplo, si yo digo, ay, el nacionalismo de Belén, de Mexicali, de México, es que yo conozco mi país, yo me siento orgullosa de mi país, a mí me gusta todo esto. Entonces, el nacionalismo criollo es que los criollos que eran de sangre española, pero que habían nacido aquí, empezaron a, vamos a decirlo de esta forma, encariñarse con la Nueva España. Dijeron, bueno, nosotros nacimos aquí, esta es nuestra tierra, aquí está todo lo que conocemos. A lo mejor sí tenemos sangre española, sí venimos o nuestros papás vienen de allá directamente desde Europa, pero nosotros y toda nuestra vida ha estado aquí. Entonces nosotros pertenecemos a este lugar también es nuestro, y si es nuestro nos podemos liberar de la corona española. Pero ojo aquí, el nacionalismo criollo no fue nada más porque ellos dijeran, ay, quiero mucho a la Nueva España y entonces por eso me voy a rebelar. No era así tan bonito como parece, no era nada más que tuvieran buenos sentimientos, sino que recuerden que también les habían quitado sus privilegios, ellos estaban influidos por eso. Ahora, en el nacionalismo criollo, chicos, ay, se me olvidó decirles, todo esto que les estoy contando lo van a poder encontrar en su libro de historia en la página 164 y 165 por si lo quieren leer más detalladamente en casa. Entonces, en esta etapa, cuando ya España pierde la corona, se queda Napoleón, se levantan dos grupos importantes. El primer grupo se llamaba el Ayuntamiento de México, que estaba formado por puros criollos españoles nacidos en la Nueva España. ¿Y qué era lo que querían ellos? Este grupo de personas decía, a ver, si nosotros ya no tenemos un rey español, si la persona que está gobernando en España es francés y es el hermano de Napoleón, que se llama Pepe Bonaparte, ¿por qué tenemos que seguir obedeciendo? Nosotros ya no tenemos que obedecer a una persona que ni siquiera es español. No, hay que liberarnos, hay que independizarnos de allá, que ya no nos manden, que ya no nos digan nada. ¿Por qué? Porque si ya se rompió allá toda la política, si ya no tienen un rey, si ya no saben ni qué están haciendo, si están perdiendo la batalla, nosotros no tenemos que seguir sometidos. Y al mismo tiempo se levanta otro grupo formado por puros españoles nacidos en España, que se llamó la Real Audiencia. La Real Audiencia, los españoles, ellos lo que querían era, decían, no, mejor sí hay que seguir dependiendo de España, no nos podemos independizar, hay que seguir obedeciendo lo que nos digan, aunque el rey ya no sea español. Entonces estos dos grupos empiezan a pelearse y unos decían, no, hay que hacer esto, y otros decían, no, ustedes están mal, mejor sí hay que quedarnos con España, y otros, no, hay que independizarnos, es nuestro momento de brillar. Y desde ahí, desde ese momento, detona una separación entre los españoles y los criollos. De por sí ya se estaban peleando y tenían por ahí algunas fricciones por la cuestión de los privilegios, pero en ese momento es cuando dicen, ya, ustedes y yo ya no podemos ser más amigos, tenemos que tomar una decisión, nosotros queremos algo, ustedes quieren otra cosa, entonces, ni modo, si tenemos que hacer una guerra, vamos a hacer una guerra. Y a partir de aquí empiezan las llamadas conspiraciones. ¿Qué eran las conspiraciones? Lo vamos a ver la siguiente clase, chicos. La historia después de aquí se pone súper interesante, no se lo vayan a perder y no se me vayan a adelantar en el libro. Lean hasta donde les estoy diciendo y nos vemos el siguiente jueves para ver qué fue lo que pasa con las conspiraciones y qué fue lo que pasó con los criollos que se estaban rebelando. Hasta este momento todavía no entra ningún indígena, todavía no entra ninguna persona que venía de las tribus mesoamericanas. Hasta aquí todavía estamos trabajando nada más con españoles y criollos, pero vamos a ver más adelante en qué momento se hacen presentes. Nos vemos la siguiente clase, chicos. Espero que les haya quedado muy claro. Cualquier duda me la mandan por ahí por WhatsApp con los papás. Y ya saben que las indicaciones son las mismas de todo el tiempo. Se cuidan mucho, se lavan bien las manos, mantienen su sana distancia con todo el mundo y nos estamos viendo en la siguiente clase. Muchos besos.